que morir. Eso fue enseñado desde el principio a través del libro de Levítico, a través del Éxodo, donde tendría que haber un sacrificio. Alguien tiene que pagar con sangre por el precio de violar las leyes divinas. Eventualmente ese sacrificio supremo fue ese viernes, de una vida en santidad, sin pecado, y Él voluntariamente se entrega en sacrificio por nosotros. Eso es el viernes. Pero el domingo, ¿sí?, no solamente nos permitió el viernes transferir pecado en Él. El domingo, su resurrección nos permite ahora ver su justicia, su vida de 33 años de perfección puesta en nosotros. Entonces, dijimos la semana pasada que es una doble transacción. Usé la analogía la semana pasada de cuando hacemos un trade-in, cuando vamos a intercambiar nuestro carro en una agencia de carros y traemos nuestra carcachita y entregamos las llaves y nos entregan ahora un carro nuevo o más nuevo. Esa experiencia de intercambio es lo que significa la resurrección de Jesús. Esta mañana, cuando pensamos en esa transición, quiero llevarlos a lo básico, porque el libro de Hebreos, por ejemplo, dice que esta transacción legal de yo entregar mi pecado, Él entrega sus 33 años de perfección y están puestos en mí ahora, es que varias cosas. No solamente soy una persona perdonada, pero ahora Dios me ve como alguien que nunca ha pecado, que es completamente diferente a simplemente decir borrón y cuenta nueva. Dios perdona, pero Dios también olvida. Dios perdona y Dios me pone o me coloca en una posición como si nunca hubiera pecado. Y eso implica, eso es lo importante, eso implica, el libro de Hebreos enseña que en la cuestión de legalidad, Dios siempre requería, ya sea a un sacerdote, ya sea a un rey, o ya sea, en este caso, hablando de las tres oficios de ello, sacerdote, rey y en este caso profeta. Entonces en Cristo encontramos esas tres representaciones o tres posiciones legales dentro del judaísmo para poder estar bien con Dios. Entonces, esto es lo interesante. Hebreos dice que Él no solamente me entregó a un profeta, Cristo un profeta, un rey o un sacerdote. Dios me entregó en ese viernes y la transacción legal, no solamente para que yo fuera una persona sin pecado, no solamente para que la perfección de Cristo fuera dada en mí, pero es que Dios me entregó un miembro de familia. ¿Por qué? Porque el punto de aquí no es nada más evitar el infierno, el punto de aquí no es nada más es ir al cielo, el punto de aquí es una relación con Él. Es una relación de familia. Ahora, pensando en familia, inevitablemente, si tu familia es como la mía, todos tenemos cola que nos pisen, todos sabemos de qué pata cojeamos, que es el punto, que todos tenemos familias disfuncionales, ¿no es cierto? Todos sin excepción. Entonces, eso implica que cuando pienso en familia, pienso en esta experiencia legal de venir a ser parte de la familia de Dios, involucra que la perspectiva, en inglés la palabra es worldview, la manera en que vemos la vida está filtrada y creada a través de la familia. En otras palabras, conforme el ambiente, la cultura, las prácticas, las conversaciones, los hábitos en los cuales se forman en el hogar, eventualmente salen a flote en cómo tomamos decisiones, cómo nos vemos a sí mismo, cómo veo al sexo opuesto, cómo veo el dinero, ¿sí me explico? Es parte de ello. Entonces, eso implica que esa perspectiva de esa transacción legal, pecado entregado a Cristo, justicia entregada a mí, que no me entregó un profeta, no me entregó un sacerdote solamente, no me entregó simplemente a alguien que ocupara esas posiciones, pero me entregó a su mismo hijo, a un miembro de familia. Eso hace que ahora soy parte de la familia de Dios, soy su hijo, y eso implica que debo de adoptar su perspectiva. Entonces, los 33 años de Cristo sobre la tierra, que es la perspectiva de Dios, existe en mí, pero a la misma vez tiene que ser desarrollada en mí. Y otra vez, para nosotros como familia, hace 15 días precisamente, hace 2 domingos, estábamos en la ciudad de Marshall, que es donde está nuestra hija la mayor, y tuvimos la bendición de estar ese domingo con ella en la iglesia donde ella se congrega. Y fue algo refrescante para mí como pastor el entrar a una iglesia donde no me conocen, donde nadie me saluda como que me conocen, e inclusive los que me reconocieron como el papá de Saraí, lo cual dije, ok, típicamente ella es la hija de Vidal. No, aquí soy el papá de Saraí, porque ella es la que la conocen. Pero lo interesante del culto y de recibir la palabra de Dios y adorar a Dios sin estar pensando en el aire acondicionado o en el sermón que tengo que predicar, lo interesante es que dentro del culto eventualmente, así como no queriendo, me doy cuenta que Saraí saca su chequera y saca un sobre de diezmo. Y lo que me llamó la atención pensando en eso es que nuestra hija tiene ya algunos años fuera de casa. Y nos damos cuenta que el valor, el principio de diezmar,
es algo que fue creado como un worldview. ¿Sí me explico? Porque aunque ella tiene trabajo, su trabajo realmente no es mucho el ingreso que tiene. Que es el punto de que simplemente vimos en ella ejercer algo que es algo que fue ejercido no nada más porque la Biblia lo enseña, pero porque se aprendió. ¿Dónde se aprendió? En casa. Entonces traduzcan eso en todo aspecto de la vida, porque esa es la salvación. Es simplemente el entender de que aun cuando era importante y requerido que el mediador fuera un sacerdote, que fuera un rey, que tuviera esas posiciones legales dentro del sistema de la religión, lo cual Cristo completa todo eso y llena lo que satisface. La relación con Cristo, o ser salvo, o tener a un Cristo resucitado, es que no hacemos y no vivimos simplemente porque la Biblia lo dice. Lo hacemos porque es verdad en Él. Porque es el tipo de situación donde cuando mi hija me habla, y anoche me habló, e hicimos el famoso Zoom o FaceTime en el teléfono, ¿sí? Sería trágico si yo veo la llamada y veo a mi esposa y le digo, esta niña latosa, hay que contestarle. ¿Qué si le pongo decline? ¿Qué si me hago el dormido? Porque siento una obligación que tengo que contestarle. A diferencia de decir, wow, mi hija me va a hablar. Quiero escuchar de ella, verla. ¿Sí me explico? ¿Vemos la diferencia? Hay dos maneras de contestar la llamada. Traduzcan eso en su caminar con Cristo. Se trata del domingo. Tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo que portarme bien, tengo que quedarme en este matrimonio, tengo que perdonar. En lugar de decir, wow, qué privilegio que ahora tengo en mí la mente de Cristo, la actitud de Cristo, el world view de Cristo. Pablo, hablando de esto y específicamente en la iglesia de los filipenses, él escribe estos próximos versículos, empezando en el 9, desde una perspectiva donde hemos dicho por 8 semanas que esta es una carta de prisión. ¿Qué es el punto? De que su condición deplorable de ser bully, de ser encarcelado, de ser abusado, en una condición en la cual no hay esperanza, lo que va a reflejar su condición es su world view. Es de qué realmente estamos hechos. ¿Qué es lo que realmente son nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios y eventualmente nuestros hábitos? Por lo tanto, aquí es donde, y otra vez no tengo el tiempo para hacer esto, pero regresando a la tarjetita, si ustedes se toman el tiempo y en esta tarjeta ven al final una página de internet, ahí está todo lo que hemos dicho en las últimas 8 semanas o de lo que hemos hablado, lo cual no lo voy a repetir, pero es obvio que esta conjunción o este conector, esta Y que conecta versículos del 1 al 8, está conectando ahora del 9 en adelante, y es ahí donde dice el por eso, therefore, por lo tanto. Aquí es donde quiero que entendamos esto, porque lo primero que hace la perspectiva de Dios, el worldview de Dios puesto en mí a través de Cristo, es que literalmente me ayuda a lidiar o a cazar o a navegar el hecho de que el Cristo resucitado, lo que hace o lo que hizo, su labor de un viernes a un domingo, su muerte, su sacrificio y en este caso su resurrección, que está basado en su vida de 33 años, que no sé cómo enfatizar esto, 33 años que han sido puestos en mí. Existe. Toda persona que es un seguidor de Jesús tiene dentro de él la esencia de Cristo como hombre en nosotros. Es lo que significa el ser salvo. ¿Qué implica ello? Que Cristo es el siervo sufriente. Cuando Pablo dice por eso, es que otra vez, si podemos recordar rápidamente los versículos previos, habla acerca de que él, estando en la condición de Dios, en igualdad con Dios, no escatimó como algo a que aferrarse, sino que es lo que hace, se desprende, sino que su posición de autoridad él la usa para bendecir a otros. Y Pablo dice en los versículos previos, es que estando en esa condición él se desprende y se hace un hombre, y estando en la condición de hombre se hace un siervo, y estando en la condición de siervo voluntariamente va a darse en muerte, pero dijimos la semana pasada, no cualquier tipo de muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte de cruz, muerte de maldito. ¿Por qué? Porque la muerte es simplemente el vehículo donde aquellos que éramos malditos, merecíamos la maldición de Dios, ahora es transferida a Cristo, y eso es lo que le hace ser el siervo sufriente. Pero a la misma vez, cuando Pablo está especificando el por eso, está diciendo que ese siervo sufriente, el cual se hizo hombre, estando en condición de hombre, se hace siervo, de siervo, muerte y muerte de cruz, es aquel que
también es el Señor del cosmos, que es el Señor de todo. Entonces, casar esas dos cosas es bien difícil porque es ahí donde entendemos que Cristo básicamente, esto es lo que está diciendo Pablo, Cristo es antes del tiempo, Cristo vino a tiempo y Cristo es más allá de ¿qué cosa? Que es el punto de que cuando hablamos de la persona de Cristo, Cristo es simplemente el mismo que en el libro de Génesis es parte de la razón por qué el mundo es creado, que es el Dios que creó el universo, es el Dios que sostiene el universo. Cristo es el Dios por el cual todo ha sido creado, porque ha sido por Él, para Él, y en este caso es el que usando el concepto del tiempo, porque es obvio que cuando se trata del tiempo sabemos que estamos limitados al tiempo, no podemos pensar más allá del tiempo. Estamos hablando de que Él lo usa para simplemente ilustrar quién es Él y lo que hace. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con eso? Por eso, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre, ¿qué cosa? Si fuéramos nosotros una iglesia de la prosperidad, un evangelio de prosperidad, diríamos esto: por eso es que Dios exaltó la iglesia, por eso Dios exaltó el matrimonio, por eso Dios exaltó a todos los que creen. Pero ¿a quién exaltó? Porque, escúchenme eso, y eso lo dije la semana pasada otra vez, la relación más importante en tu vida no es tu relación con Dios. La relación más importante en tu vida es la relación entre el Padre, ¿con quién? Con el Hijo. Porque en esa exaltación, cuando el Padre exalta al Hijo, es ahí donde entendemos todo este concepto de lo que acabo de explicar. La exaltación de Cristo es lo que más requiero yo, porque en esa exaltación, observan lo que sucede, la exaltación es que lo pone en lo sumo, lo más alto, y dentro de esa exaltación el Padre le otorga el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, aparentemente el por eso, todo lo que acabo de decir, viernes, domingo, bla, 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 implica de que el problema del ser humano, si podemos hablar de nosotros por un momento, es que nosotros cuando nos revelamos delante de Dios fue porque nosotros queríamos ¿qué cosa? Queríamos ser exaltados. Sí, queríamos que Él se convirtiera en un sirviente cósmico, cosmic butler. Decimos en inglés. Es porque queríamos que Él nos levantara ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Es porque, regresando a Génesis capítulo 3, queríamos ser como Dios, de tal manera que queríamos que ahora se nos diera un nombre que fuera por sobre todo nombre. Entonces, venir a Cristo, véanme tantito esto, venir a Cristo no implica que ahora yo soy exaltado. Venir a Cristo significa que Cristo me da la habilidad, escuchen esto, Cristo me da la habilidad de no solamente exaltar a Cristo, pero quitar mi voluntad de mi exaltación. Y eso es algo imposible de hacer por mí mismo. Ser salvo es literalmente estar consciente que en mi corazón no puede haber dos exaltaciones, que en mi corazón solamente un nombre va a reinar. E inclusive no es accidente que el nombre que Dios le da al Hijo en su exaltación, basado en el por eso, no es el nombre de Jesús, es el nombre de Señor. La palabra en inglés es la palabra Lord, L-O-R-D, que lo he explicado anteriormente. Esa es la palabra que solamente le pertenecía a los Césares. Augusto César, César Augusto. Es la palabra que implica que él, inclusive ellos eventualmente se van a creer dioses o se van a hacer dioses a sí mismos. Sí, lo que está diciendo aquí es que el apóstol Pablo, lo primero que cambia, el efecto que crea la resurrección de Jesús es que cambia la perspectiva. Véanme tantito, cambia la perspectiva de quién es Dios en tu vida. No cambia necesariamente tu vida, no cambia necesariamente tus circunstancias, porque ¿de dónde está escribiendo esta carta? De la cárcel. Eventualmente, ¿qué le va a pasar a este hombre llamado Pablo? Su cuerpo va a ser despegado y va a ser decapitado. ¿Qué es el punto? De que aquí no se trata de que Él me exalte a mí. Aquí no se trata de que me otorgue un nombre que está... ¿Sí me explico? Aquí simplemente se trata que lo que yo necesito, lo que mi hogar necesita, lo que el mundo necesita es la exaltación de ¿quién? La exaltación de Dios. ¿Cómo lo va a hacer eso? Qué bueno que me preguntaron, porque para allá iba. Esa es la manera en que lo va a hacer. Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre de Jesús? Señor. El nombre es Señor, Lord, Señor. Ese nombre, y entre paréntesis, ese nombre, el nombre Señor, Lord, es el nombre que se le da o que posee Dios al principio de la historia. Si ustedes recuerdan la historia de Moisés con la zarza ardiente, y está Moisés
dialogando y tratando de negociar con Dios la liberación del pueblo de Israel, eventualmente Moisés dice, ok, voy a ir, pero cuando me pregunten que quién me mandó, ¿qué le dice Moisés al Señor? ¿Qué les digo? Y Dios responde, diles que yo soy. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto, de que el nombre de Dios, en este caso el nombre Yahweh o Jehová, sí, eventualmente los judíos, por el temor que le tenían y la reverencia que tenían a Dios, cambian ese nombre personal que implica deidad al nombre Adonai. Y ese es el nombre que el Padre le da al Hijo. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo cuando dice que le da el nombre que es por sobre todo nombre, lo está poniendo en el concepto de que Cristo es la deidad, es Dios mismo. Escuchen esto. Pero ese nombre de Lord, amo, esposo, es lo que significa la palabra Señor. Amo, esposo, patrón, que gobierna, es el mismo nombre que tiene el Dios en el Antiguo Testamento del Dios de pactos. ¿Cuál es el punto? Aquí es el punto. El punto es de que su señorío de deidad, su señorío de ser Señor, que su nombre es por encima de todo nombre, siempre el señorío de Cristo existió para bendecir a otros. ¿Sí captamos eso? Una vez más, el señorío de Cristo siempre fue ¿para qué cosa? Para bendecir a otros. Por lo tanto, el mensaje de esta mañana es simple. Todo seguidor de Jesús ha recibido no solamente la bendición de entregar su pecado, pero hemos recibido ¿qué cosa? 33 años de perfección en Cristo. No somos perfectos, simplemente que eso existe en mí. Somos completamente salvos. Por lo tanto, todo lo que poseo, todo lo bueno que hay en mí, toda la habilidad que tengo yo de producir, de crear, de amar, de sentir, de perdonar, todo existe en mí, no porque Dios me ha amado, pero en realidad, escuchen esto, en realidad Dios ha amado al mundo a través de amarme a mí. Ok, traducción, porque lo voy a decir como que, ¿de qué trata eso? Dios ha bendecido al mundo porque te ha bendecido a ti. Entonces, lo que tú posees en tu mano, tiempo, recursos, dinero, familia, matrimonio, fuerza, salud, no te lo está dando Dios simplemente porque Él te ama a ti, aunque Él te ama a ti. Pero te ama a ti porque a través de ti está amando a ¿quién? Porque el ejemplo es Cristo, porque el hecho de que Él es supremo y que no solamente es el siervo sufriente, pero su estatus de siervo sufriente, que es el viernes, lo lleva a una restauración de su señorío cósmicamente hablando, es porque el señorío de Cristo desde un principio fue como un misionero. Es para restaurar a otros. Por eso inclusive Pablo en el libro de Efesios usa la analogía y el ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia dentro del matrimonio, porque dice el apóstol Pablo que es Cristo quien la santifica a la iglesia. ¿Qué es el papel del esposo en el matrimonio? El papel del esposo en el matrimonio es santificar a su esposa. Por eso, para las que están solteras, es obvio que necesitan buscar esposos que las santifiquen. Ok, es para en otra ocasión lo platicamos eso. Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús, todo lo que acabo de explicar, ¿qué es lo que pasa con ese nombre de Jesús? ¿Qué es lo que pasa ante el señorío de Cristo? Toda rodilla, ¿qué cosa? Se debe de doblar. Es el entender de que ese doblar de la rodilla es en el cielo, es en la tierra. Esta frase de abajo es simplemente para reforzar la supremacía cósmica de Cristo. ¿Sí me explico? Es el hecho de que Él siempre ha sido Señor y de que el patrón que Él llevó del viernes, otra vez ese viernes que es trágico, que es incomprensible, que en un momento dado el problema tuyo y mío, el problema tuyo y mío es de que si no tenemos problema con el pecado, es obvio que el viernes suena irrelevante, ¿verdad? Entonces, hoy en día decimos, no, es que mi hijo tiene ciertos temperamentos, ha cometido ciertos errores. No, es pecado. No son errores. No es de que, ay, se me salió, fue un resbalón de juventud. No, dígalo, es pecado. Por lo tanto, observen esto, esa supremacía está descrita en doblar toda rodilla. El doblar toda rodilla simplemente implica que, está diciendo Pablo, todos sin excepción van a reconocer. Todos sin excepción. El reconocer es simplemente el entender que Él es supremo, que yo no soy supremo. Es entender que Él es Señor, yo no soy Señor. Es entender que una vez más Él a través del viernes me da la libertad de ser libre de la legalidad del pecado. No soy libre de la influencia del pecado, solamente soy libre de ser legalmente tomado o posesionado por el pecado. Pero ahora reconozco también que su perfección de 33 años ha sido puesta en mí. Que la justicia de Dios existe en mí, que ahora camino bajo la
la legalidad de un Dios que ha puesto su justicia en mí, que es una justicia forense. Entonces esto, escuchen esto es lo que implica Pablo decir que todos se van a doblar. Lo hermoso del evangelio es que para nosotros no es suficiente reconocer, para nosotros es que Cristo nos ha, ¿qué cosa? Redimido. La redención en tu vida, si tú estás esta mañana aquí y has sido libre de pecado, pero también ahora tienes la habilidad de poseer la persona de Cristo dentro de ti, es porque tu redención, escuchen esto, tu salvación, tu justificación es simplemente porque Dios la quiere usar para justificar a otros. Y puedo dar ejemplo tras ejemplo de parábolas, desde las vírgenes sabias e insensatas. Puedo hablar la parábola de los talentos. ¿Sí me explicó? Puedo hablar de aquellas personas que trágicamente reconocieron, pensando que el reconocer a Cristo es para yo evitar el infierno, que me vaya bien en la tierra y que al final muera bien padre. No, ese no es el propósito de toda esta historia. Es bueno que evites el infierno, es bueno que tengas una buena vida, pero ya lo hemos dicho, ¿sí? Aquí el punto es el señorío de Cristo. Aquí no, aquí es, si pudiéramos abrazar la oración de Cristo, esa noche en la cual Cristo va a ser traicionado. ¿Recuerdan la oración después de celebrar la Pascua? Y sale al huerto a orar, y que dice: Padre, si es posible, haz que pase de mí, pero no mi voluntad sino la. Ese es el proceso de redención, no solamente de tu vida, pero redención para otros, ¿sí? Por lo tanto, vean lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, es ahí entonces cuando reconocemos quién es Dios. Versículo 9, reconocemos quiénes somos nosotros. Versículo 10, observen cómo el traer esto junto en saber quién es Él y quién soy yo, vean lo que produce. Produce una perspectiva, un worldview completamente diferente de la vida. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, toda lengua, ¿qué va a hacer? Va a confesar. Toda, en otras palabras, una vez más, porque aquí es donde está, aquí está la ironía de la historia. Aquí está donde si tú esta mañana estás escuchando lo que estoy diciendo y tú estás así como que suena bien, pero no creo, o tú estás así como que no, este chavo completamente se le va el avión y no sabe lo que está diciendo, lo entiendo. ¿Por qué? Por esta razón. Porque cuando Pablo dice que toda lengua confiese, escuchen esto, en este tiempo confesar públicamente, no solamente en tu corazón, acéptalo, haz la oración, pero confesión pública literalmente es no a Cristo, sino a los Césares. Si tú no haces una confesión pública en este tiempo, que Augusto César, el que está en el poder en Roma, es el Señor, Lord, el no hacer eso, ¿cuál es el precio a pagar? Es muerte. No solamente es encarcelamiento, es muerte. Entonces, lo que está diciendo Pablo es esto. La confesión, la regeneración, la transformación, no solamente de quién es Dios para ti, pero quién eres tú para ti mismo, tiene que ser basado en una confesión que el precio a pagar sea el mismo que pagó Cristo. Con una vida en la cual esa confesión, véame tantito, esa confesión está basada, y aquí es donde ojalá tuviera el tiempo para hablar de este detalle, pero en fin, el punto es que la perspectiva de esta gente, de Pablo, de la audiencia de Pablo, es que ellos siempre creyeron en la venida de un Mesías. ¿Por qué? Porque siempre vivieron bajo esclavitud, siempre vivieron bajo opresión, siempre tenían la necesidad de un Mesías. El problema con la venida de Cristo es que los judíos querían un Mesías que fuera el león de Judá, no el Cordero Santo de Dios. Porque el león de Judá, ¿qué es lo que hace el león de Judá? ¿O qué es lo que va a hacer cuando venga? Viene a enderezar, ¿qué cosa? Las veredas. Viene a llamar toda la injusticia, la va a poner en justicia. ¿Me explico? Viene a darle al mundo lo que merece. El problema con eso tiene sentido cuando tú eres el que eres la víctima de un sistema que está roto, ¿verdad? Cuando tú eres el que eres abusado. Pero en este caso, cuando Cristo viene a través de una virgen hace 2000 años, no viene como el león de Judá. ¿Cómo viene Cristo? Como el Cordero Santo de Dios. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero Santo de Dios. De lo cual, si yo soy Pablo o soy uno de los judíos, yo soy como que no un cordero. O sea, los corderos son tontos, los corderos no se defienden, muerden, pero no. El gobierno romano es demasiado grande para morderlo. Necesitamos a alguien que lo destruya. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso que para el judío Cristo es una burla. Para el judío, Cristo es como diciendo: no hay manera que tú seas Dios, porque entonces los romanos crucificaron a Dios.
¿Es Dios el que está crucificado? Porque si tú eres el Cordero Santo de Dios que quita ¿qué cosa? No, sí, Cristo nos dice, Él es el Cordero Santo de Dios que quita a los romanos del control. Él quita ¿qué cosa? La raíz de tu problema. Porque la raíz de tu problema es la perspectiva que tienes de Dios, que eventualmente se refleja en la perspectiva que tienes de ¿quién? De ti. Y esas dos cosas, conforme tú ves a Dios y conforme te ves tú a ti mismo, eventualmente se refleja en cómo vives tu vida, cómo tomas decisiones, cómo lidias con el diario vivir de la vida. Que Pablo está diciendo, esta es la realidad. Yo sé que ustedes esperaban que el Mesías partiera la vida a la mitad o la era, de tal manera que la era de violencia, la era de bullying de los romanos, la era de injusticia terminara, empezara una era completamente nueva, que es la era de la justicia de Cristo. Pero el problema con Cristo, porque Él no vino como el Cordero, Él no vino como el León de Judá, su primera vez, Él vino como el Cordero Santo de Dios. Él hizo esto, sí inició su era, pero es una era que está empalmada. De tal manera que aun cuando Cristo es Señor, Lord, hay un príncipe del aire que su nombre es Satanás. El hecho de que soy salvo y legalmente el pecado no tiene autoridad sobre mí, en mí existe la influencia del pecado. Y Pablo dice que lo que no quiero eso termino haciendo. ¿Sí captamos eso? Entonces él dice, esta confesión de Jesucristo, Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo, que eventualmente sobre la faz de esta tierra, hombres y mujeres, salvos y no salvos, van a confesar ¿qué cosa? Que Cristo es Señor. Esa confesión esta mañana es la invitación de simplemente que lo confesemos, porque Él es el Cordero Santo de Dios que quita tu pecado. Tu pecado y mi pecado es lo que hacen que no Cristo, sino yo me vea como. El pecado es lo que hace que no Cristo, sino lo que me hicieron cuando estaba chico, sea el que gobierne mi vida. El pecado es lo que hace que no Cristo, sino mis temores, mis ambiciones, lo que haya sido, estén siendo amos, maestros, patrones de mi vivir. Por lo tanto, esta mañana la invitación es simple de que veamos esta confesión donde la restauración es el señorío de Cristo, y el señorío de Cristo lo que hace es que produce ¿qué cosa? La gloria de ¿quién? Entonces simplemente esta mañana es abrazar que el propósito por el cual Cristo vino es para enseñarnos que esta confesión es el producto de abrazar quién es Dios, versículo 9, quién soy yo, versículo 10. Y cuando unimos esas dos experiencias del versículo 9, Él es santo, Él es el Cordero de Dios, Él es aquel que vivió una vida en perfección, pero ahora esa santidad es puesta en mí. Es obvio que lo primero que sucede no es el mejoramiento de mi condición, es literalmente entender que el problema no está en la paja del hermano, el problema está ¿en dónde? En la viga de mi ojo. Entonces sueñen con un matrimonio, sueñen con una familia, sueñen con hijos y abuelos y con una generación en la cual sí nos hace buscar la santidad de Dios, porque Él nos da la habilidad de reconocer nuestro pecado. Porque en lugar de simplemente modificar nuestra conducta, es un corazón completamente transformado, que es lo que produce el literalmente ver la gloria de Dios como un estilo de vida. Y la manera en que tu vida va a glorificar a Dios, no simplemente en un domingo en la mañana, no simplemente cuando Dios responde a una necesidad, pero lo va a hacer como un estilo de vida, es cuando, véame tantito, es cuando abrazamos y practicamos el estilo de vida de ¿quién? S mayúscula. ¿De quién estamos hablando? Porque en 33 años de vida hay una cosa que Cristo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Él siempre adoró o glorificó al Padre. Toda persona que está dispuesta a abrazar la santidad de Dios y que a la misma vez produce la transformación del pecado, la promesa, la meta ahorita y en el futuro es simplemente adoptar el estilo de vida de Cristo en adoración. En los momentos más difíciles de la vida, lo que expone es qué estilo de vida estamos teniendo y si ese estilo de vida está glorificando
a nuestro Dios.